¿Qué está sucediendo en el legislativo con el tratamiento del presupuesto general del Estado? ¿Por qué el día de ayer no fue aprobado? ¿Por qué en la Cámara de Diputados me refiero? ¿Y por qué se suspendió esta sesión? Vamos a hacer un análisis y hablar también de la importancia de estos recursos económicos. Estamos con Juan José Bedregal, analista económico, para poder conversar sobre este tema. Un placer saludarlo. Muy buenos días. Muy buenos días, Melania. Es un gusto estar esta mañana en Bolivisión, Revista al Día, listos para hablar los temas económicos, que es lo que nos gusta a nosotros. Muy bien, gracias a usted más bien por acceder a este contacto. Señor Bedregal, ¿qué es lo que sucede con el presupuesto general del Estado? Sabemos de la importancia del mismo y que no se apruebe a tiempo, ¿qué significaría para nuestro país? Bueno, efectivamente lo que hay que comprender acá es que el presupuesto general del Estado es el principal instrumento de la política fiscal y contiene el financiamiento y la planificación económica de todo el sector público para el año 2023. Las demoras lo que generan, hay una visión a veces generalizada de que el presupuesto va de arriba hacia abajo. Es decir, que es el nivel central del Estado el que asigna tanto para la educación, tanto para la salud, tanto para la gobernación. Pero aquí hay que comprender algo. Son las entidades públicas las que elaboran su presupuesto una vez que el Ministerio de Economía comunica el inicio del ciclo presupuestario. Es un ciclo que se repite cada año. Todas las entidades públicas elaboran su presupuesto durante casi 6 meses y lo presentan al Ministerio de Economía en septiembre de cada año. El Ministerio lo único que hace es centralizar estos presupuestos. ¿Qué significa esto? Que ahorita las principales entidades que están preocupadas por la no aprobación del presupuesto son gobernaciones, municipios, entidades descentralizadas, universidades públicas, gobiernos indígenas, que están esperando la aprobación de sus presupuestos individuales, institucionales, para poder dar inicio a su planificación ya para el próximo año. Y las demoras, bueno, lamentablemente más políticas que técnicas, están provocando es un clima de incertidumbre en las entidades autónomas, en las entidades que están más cerca de la población y en la población en general, que lo que necesita saber es la continuidad de la política social, de la política salarial, de la política fiscal, la continuidad de las políticas de inversión pública, del desarrollo productivo. Todo esto es lo que el país está esperando y lamentablemente, bueno, estas demoras no ayudan mucho. Ahora, el modelo que lleva adelante Bolivia, ¿qué evaluación hacemos? Porque varios diputados de oposición dicen no estamos de acuerdo con el mismo, no nos parece correcto la redistribución o la distribución más bien que se hace de estos recursos. Bueno, hay que tener en cuenta una cuestión ahorita. Hay un contexto internacional complicado actualmente. A nivel mundial se está atravesando por un periodo de estancamiento, bajo crecimiento económico, con altas presiones inflacionarias a nivel internacional. Esto debido a la guerra en Ucrania. Fundamentalmente se han interrumpido los suministros de alimentos a nivel internacional. Rusia y Ucrania son dos de los más grandes productores de granos. Adicionalmente, hay una alta demanda de combustibles, hay restricciones a la energía en Europa Occidental. Europa Occidental está en una crisis energética. Esto que ha generado que el euro esté en su cotización más baja a nivel internacional en 20 años. Desde que existe el euro no había tenido una cotización tan baja. Estados Unidos tiene una inflación más alta, la más alta en sus últimos 40 años. A nivel regional, países que históricamente se caracterizaban por la estabilidad de precios están rozando los 2 dígitos a nivel de inflación. Mientras tanto,
Bolivia a junio de 2022 ya había superado la previsión de crecimiento de los organismos internacionales. A junio de 2022 Bolivia estaba con un crecimiento del 4,1% y ha sido durante todo el año Bolivia noticia a nivel internacional por tener la inflación más baja de la región y una de las inflaciones más bajas del mundo. ¿Qué significa esto? Bolivia está a contramano del contexto internacional y esto no es suerte. Hay una visión de la política económica que aplica medidas de política económica contracíclica. ¿A qué le llamamos política económica contracíclica? Es aquella que contrarresta el ciclo económico. En un ambiente donde hay bajo crecimiento e inflación alta, la política fiscal contracíclica ayuda a tener un crecimiento económico sostenido y una inflación baja. Esa es la importancia de tener un modelo económico que prioriza la estabilidad de la demanda interna, el consumo por la demanda externa o sobre la demanda externa y que además dinamice el crecimiento a través de la inversión pública. Esta es la importancia del presupuesto general y del modelo económico para sostener una estabilidad, un crecimiento y una baja inflación en Bolivia. Ahora, señor Bedregal, ¿usted cree que este tema, el tema económico, este presupuesto tan importante, relevante para el país y para la ejecución de obras, de proyectos y lo que usted señalaba hace un momento, el gasto público, se está viendo contaminado por el tema político? Porque recordemos que hace bastantes años que no sucedía esto en el legislativo, ¿no? Un rechazo tanto de una parte del oficialismo y en este caso también de la oposición. Y efectivamente se está politizando un debate que es técnico y este es un tema muy peligroso. ¿Por qué? Normalmente cuando uno hace seguimiento a este tipo de sesiones maratónicas del Parlamento, los debates están concentrados en temas técnicos. Se está debatiendo cuánto se da cuánto se destina a la educación, cuánto se destina a la salud, que si la inversión pública es suficiente, que si el financiamiento de la inversión pública es el correcto, que si las variables macroeconómicas son las adecuadas, pero este año no. Este año la discusión ha estado centrada en torno a lo que es el modelo económico y a temas más políticos. Internos. Y aquí hay algo muy peligroso también. Hay una bancada, hay una fracción de una bancada que es electa bajo un programa económico concreto, es decir, vamos a hablar de Comunidad Ciudadana o Creemos. Ellos han sido electos con una visión y un programa que obviamente defiende el libre mercado, el fundamentalismo del libre mercado en algunos casos, mientras que el programa del movimiento al socialismo tiene un programa económico diferente. Los legisladores de esta tienda política se declaran partidarios de un modelo económico, lo defienden en sus intervenciones, pero llegado el momento, una parte de esta bancada no es consecuente con su discurso y vota en contra del modelo económico. Y eso es algo que llama bastante la atención porque lo lógico es que cada tienda política defienda el programa por el cual ha sido electa. Pero que una tienda política no los respalde ese programa con el voto, resulta algo complicado. Bien, ya para ir cerrando, aprovecho este contacto, por favor, ya que estamos llegando a fin de año. ¿Cuáles son las proyecciones para el 2023? ¿Cómo nos va a ir económicamente a los bolivianos? Bueno, el presupuesto general del Estado lo que está proyectando es un crecimiento económico de 4,86%, que está justamente en la línea de esta tasa de crecimiento media que ha observado Bolivia entre 2006 y 2018. Y volviendo, por supuesto, una senda de crecimiento que ha estado positiva, aún a pesar de las restricciones de la pandemia. A partir de 2021 se retoma la senda del crecimiento con un 6,1% en 2021, ¿no? Entonces se está
previendo un crecimiento económico sostenido y por encima de las metas de organismos internacionales. Eso es muy importante. Y en segundo lugar, se está calculando también una inflación de 3,57%. ¿Qué implica esto? Que en un contexto en el cual los países de la región están pasando por presiones inflacionarias y están llegando cerca a los 2 dígitos, Bolivia va a seguir manteniendo una de las inflaciones más bajas de la región y del mundo. Adicionalmente, se plantea una inversión pública de 4.006 millones de dólares enfocada en proyectos de desarrollo productivo, seguridad alimentaria, industria, turismo, etcétera. Y finalmente una estabilidad del tipo de cambio, que actualmente es uno de los pilares del modelo económico, y ayudan a mantener lo que es la estabilidad de precios y en el bolsillo del ciudadano, que es lo más importante. Sin duda. Le agradezco mucho al analista en economía, don Juan José Bedregal, por hablarnos de este tema. Vamos a estar pendientes de lo que vaya a suceder. La próxima sesión, si es que los diputados por fin se ponen de acuerdo, hay consenso y remiten la norma justamente hasta la Cámara de Senadores. Que tenga un buen día, que le vaya muy bien. Muchas gracias, Vania. Muchas gracias al día. Que tengan un excelente día y hasta una próxima oportunidad. Gracias, señor Bedregal. Bueno, nada más como un punteo. El proyecto de ley puede ser reconsiderado tal y como se tiene previsto en la Cámara de Diputados. Y en caso de que no lleguen a un consenso o este documento no se apruebe, el presidente Luis Arce puede hacer la promulgación en un plazo de 60 días.